El romero, más que una simple hierba aromática, representa un microcosmos de resiliencia y funcionalidad en el espacio de cultivo. Su resistencia natural, su capacidad para atraer polinizadores y fauna beneficiosa, así como su efecto repelente sobre plagas, lo convierten en un elemento estratégico dentro de jardines, huertos urbanos o espacios de permacultura. Comprender cómo podarlo, moldearlo en forma de arbolito y utilizarlo como repelente natural requiere no solo técnicas precisas, sino también una apreciación profunda de sus procesos biológicos y ecológicos. Esta primera fase del análisis se centra en situar al lector en la dimensión integral del romero, cómo sus propiedades químicas y estructurales influyen en su crecimiento, en la interacción con otros organismos y en la dinámica del ecosistema que lo rodea. El podado del romero no es un acto meramente estético. Es un proceso que regula la energía de la planta, dirige su crecimiento y optimiza su productividad. La poda adecuada estimula la formación de brotes nuevos, incrementando la densidad foliar y la emisión de aceites esenciales, responsables de su aroma característico y de su capacidad repelente. Realizar cortes estratégicos sobre ramas secundarias permite mantener un equilibrio entre la estructura lignificada y los tejidos jóvenes, esenciales para la fotosíntesis eficiente y la resistencia frente a condiciones adversas. La frecuencia y el momento del podado deben ajustarse según la etapa de desarrollo de la planta. Un recorte en primavera favorece la expansión vegetativa, mientras que uno en verano puede concentrar la energía en la producción de flores, las cuales atraen insectos polinizadores y fomentan la biodiversidad local. Convertir el romero en un arbolito o topiary implica comprender su arquitectura natural y trabajar con la plasticidad de sus ramas. A diferencia de otras especies, el romero responde bien a la modelación gradual, permitiendo que el cultivador dirija la forma sin comprometer la salud de la planta. Para lograrlo, se combinan técnicas de poda selectiva, entutorado y pinzado de brotes. Las ramas más jóvenes se doblan suavemente y se fijan con tutores, promoviendo la simetría y evitando roturas. Este enfoque no solo genera un efecto estético atractivo, sino que también maximiza la exposición al sol de todas las hojas, potenciando la fotosíntesis y la producción de aceites esenciales. La transformación en arbolito refleja un principio ecológico profundo: el equilibrio entre la forma y la función, donde cada decisión en el manejo repercute en la vitalidad, la resistencia y la interacción con el entorno. El uso del romero como repelente natural se fundamenta en la liberación de compuestos volátiles que interfieren con la comunicación química de insectos y plagas. Esta propiedad tiene implicaciones prácticas y ecológicas. Permite reducir la dependencia de pesticidas sintéticos, protege cultivos vecinos y refuerza la resiliencia del ecosistema local. La ubicación estratégica de las plantas en los bordes de huertos o cerca de especies vulnerables intensifica su efecto protector. Además, la combinación con otras plantas aromáticas puede generar sinergias que amplifican la protección natural, integrando principios de policultivo y permacultura. Comprender este mecanismo implica valorar no solo el aroma del romero, sino su química compleja, que interactúa con los insectos de manera selectiva, repeliendo plagas específicas mientras atrae insectos beneficiosos que favorecen la polinización y el control biológico. En síntesis, el manejo del romero abarca 3 dimensiones: estructural, funcional y ecológica. Cada acción, poda, modelación o posicionamiento estratégico, tiene un impacto directo en la salud de la planta y en la dinámica del ecosistema. Analizar estos procesos permite comprender por qué el romero es un aliado invaluable en la jardinería consciente, cómo sus características naturales se potencian mediante técnicas precisas y cómo su presencia genera efectos multiplicadores en la biodiversidad y la productividad del espacio cultivado. La reflexión sobre estas interacciones convierte cada intervención en un acto informado, donde la estética, la ciencia y la filosofía de la gestión ecológica se encuentran. El manejo del romero avanza hacia una comprensión más compleja cuando se considera la interacción de la planta con las estaciones,
el clima y la estructura del huerto. Su resistencia natural no elimina la necesidad de un cuidado estratégico. La observación constante de crecimiento, floración y desarrollo de raíces permite tomar decisiones informadas que optimizan su rendimiento y prolongan su vitalidad. La poda avanzada, más allá de los cortes básicos, se orienta a crear un equilibrio entre densidad foliar y flujo de savia, garantizando que cada brote reciba luz y aire suficientes para producir aceites esenciales de máxima concentración, responsables de su aroma característico y de su efecto repelente sobre plagas. Esta etapa requiere comprender por qué cada corte afecta a la fisiología. La eliminación de ramas viejas estimula tejidos jóvenes, mientras que la retención de ciertas ramas estratégicas mantiene la estructura y la resistencia frente al viento o a la exposición solar intensa. Transformar el romero en un arbolito funcional implica también considerar la arquitectura del jardín. Su colocación no es arbitraria. Situarlo cerca de cultivos susceptibles a plagas permite aprovechar su capacidad protectora sin interferir con la competencia por nutrientes o luz. La orientación de las ramas y la exposición al sol deben planificarse para maximizar fotosíntesis y producción de aceites, lo que refuerza su efecto natural sobre insectos. Además, el modelado progresivo con tutores y pinzamiento selectivo permite que cada ramificación desarrolle fuerza estructural, reduciendo el riesgo de rotura y optimizando la estética. Esta metodología refleja un principio de diseño ecológico: la integración de la forma con la función, donde la apariencia del arbolito no es solo decorativa, sino que potencia su desempeño biológico y su interacción con el ecosistema circundante. La protección natural del romero se potencia mediante la comprensión de su química y la disposición estratégica en el huerto. Los compuestos aromáticos liberados por sus hojas no son uniformes, varían según la edad de la hoja, la estación y la intensidad lumínica. Conocer estas variaciones permite maximizar su efecto repelente y orientar la interplantación con otras especies aromáticas para crear barreras de protección naturales, fomentando un control biológico eficiente. La función de atracción de polinizadores y fauna beneficiosa se optimiza al mantener un balance entre flores jóvenes y maduras, garantizando recursos continuos para insectos que contribuyen al equilibrio ecológico. De esta manera, el romero se convierte en un elemento clave para un huerto resiliente, donde cada acción sobre la planta tiene consecuencias directas en la dinámica de todo el espacio cultivado. El cuidado estacional del romero incluye prácticas de riego, fertilización y protección frente a condiciones extremas. La resistencia de la planta no implica inmunidad. Observar signos de estrés hídrico, deficiencias nutricionales o ataques iniciales de plagas permite intervenir de manera temprana y efectiva. La elección de sustratos, la aplicación de mulch y la orientación de ramas influyen directamente en la retención de humedad, la regulación térmica y la prevención de enfermedades. Esta atención detallada subraya la importancia de comprender la planta no como un objeto aislado, sino como un nodo dentro de un sistema complejo de relaciones ecológicas, donde cada intervención se justifica por sus efectos sobre la salud, productividad y función protectora del romero. En resumen, esta segunda fase del análisis profundiza en la sinergia entre poda avanzada, arquitectura del huerto y funciones ecológicas del romero. Cada decisión, desde cortes precisos hasta la ubicación estratégica, responde a un entendimiento profundo de su biología y su química, así como a la filosofía de un cultivo consciente, donde estética, productividad y protección natural convergen. Este enfoque integral refuerza la capacidad del romero para generar impactos positivos en la biodiversidad, la resistencia del huerto y la salud de los cultivos vecinos, consolidándolo como un aliado imprescindible para cualquier espacio cultivado con intención ecológica. El romero alcanza su máxima expresión funcional cuando se integra como parte de una estrategia ecológica más amplia, donde su química, su estructura y su comportamiento estacional se alinean con las necesidades del ecosistema cultivado.
Comprender cómo se convierte en un repelente natural eficaz requiere analizar la relación entre sus aceites esenciales, su forma de crecimiento y su interacción con organismos beneficiosos y perjudiciales. La planta no actúa de manera aislada. Su impacto se amplifica cuando se combina con otras especies, cuando se coloca en posiciones tácticas dentro del huerto y cuando se gestiona con una filosofía que privilegia la resiliencia y el equilibrio ecológico. En esta etapa del análisis, se profundiza en los motivos que explican por qué el romero tiene la capacidad de modificar el comportamiento de ciertas plagas, por qué su aroma influye en la comunicación química entre insectos y por qué su presencia favorece dinámicas más estables dentro del entorno cultivado. El efecto repelente del romero se fundamenta en una serie de compuestos volátiles que alteran la percepción sensorial de insectos como mosquitos, mosca blanca, pulgones o ciertos tipos de escarabajos. Estas moléculas aromáticas interfieren en los mecanismos mediante los cuales los insectos identifican alimento, detectan plantas vulnerables o reconocen feromonas emitidas por otros individuos. Comprender este fenómeno permite valorar la planta no solo como un elemento aromático, sino como un agente químico activo dentro del ecosistema. La intensidad del aroma se ve influenciada por la luz solar, la edad del follaje y la salud general de la planta. Por ello, una gestión adecuada de la poda y la nutrición incrementa la concentración y liberación de estos compuestos, elevando su eficacia como repelente natural. Colocarlo cerca de cultivos sensibles genera una barrera química que reduce significativamente la presión de plagas sin necesidad de sustancias sintéticas. La cooperación entre especies aromáticas forma una estrategia ecológica esencial. Cuando el romero se combina con lavanda, tomillo, albahaca o menta, se producen efectos sinérgicos que amplifican la protección natural. Cada planta libera compuestos únicos, creando un ambiente químico complejo que confunde, desorienta y repele a diversos insectos de manera simultánea. Este principio responde a un porqué profundo. En la naturaleza, la diversidad incrementa la estabilidad. En un huerto, la presencia de múltiples especies que emiten aromas complementarios imita esa complejidad ecológica, haciendo más difícil que una plaga pueda identificar objetivos específicos. Además, esta asociación beneficia la polinización, ya que distintas plantas atraen diferentes insectos polinizadores, generando un flujo constante de vida y actividad que fortalece el ecosistema general. El romero también actúa como refugio y recurso para insectos auxiliares, como mariquitas, crisopas y abejas solitarias. Su estructura leñosa, su follaje denso y su floración prolongada ofrecen condiciones ideales para que estos organismos encuentren alimento, sombra y protección. La presencia de estos aliados tiene implicaciones directas. Controlan plagas de manera natural, impulsan la polinización y fortalecen el ciclo biológico del huerto. La planta, al atraerlos, se convierte en un puente entre las funciones químicas y biológicas del ecosistema. Este equilibrio entre repeler y atraer demuestra la sofisticación ecológica del romero, que no actúa de manera indiscriminada, sino con selectividad natural. La disposición estratégica dentro del huerto es crucial para maximizar su impacto. Ubicarlo en los bordes funciona como primera línea de defensa aromática. Colocarlo cerca de plantas vulnerables crea microzonas protectoras que disminuyen la incidencia de plagas. Integrarlo en macetas móviles permite ajustar su posición según la temporada o las necesidades del huerto. Esta flexibilidad se fundamenta en un principio clave. El espacio cultivado es dinámico, cambia con el clima, con el crecimiento de las plantas y con el comportamiento de los insectos. El romero, por su resistencia y adaptabilidad, se convierte en una herramienta viva que se ajusta a estos cambios y contribuye a mantener un equilibrio saludable. Los usos del romero como repelente natural no se limitan al huerto. También puede emplearse en interiores, patios, terrazas o entradas del hogar. Sus hojas pueden triturarse para liberar aroma, colocarse en bolsitas o infusiones para ahuyentar insectos voladores, o utilizarse como parte de mezclas naturales de limpieza.
Esta versatilidad responde a la potencia de sus aceites esenciales, cuyo efecto permanece incluso después de haber sido cosechados. La planta, por tanto, ofrece un doble beneficio: protección biológica en el jardín y protección ambiental dentro del hogar. Al observar estas interacciones, emerge una conclusión clara. El romero no es únicamente una planta aromática, es un componente ecológico de enorme valor. Su capacidad de repeler plagas, atraer fauna útil, proteger cultivos y enriquecer el equilibrio químico y biológico del espacio lo convierte en una herramienta estratégica en cualquier proyecto de cultivo consciente. Cada decisión, desde dónde colocarlo hasta cuándo podarlo, se fundamenta en una comprensión profunda de sus efectos sobre el entorno. Este análisis final une las dimensiones estructurales, químicas y ecológicas para mostrar por qué el romero es una pieza esencial en la construcción de ecosistemas saludables, resilientes y sostenibles.